Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza F que actúa sobre el soporte. La componente de F en el plano XY es de 7 kN, ¿sí? Entonces, como datos tenemos la siguiente figura. Y nos dicen que esta diagonal que se forma aquí, que se forma en el plano XY, tiene un valor de 7 kN. Entonces nos pide calcular el valor de esta fuerza y también nos pide calcular los ángulos directores coordenados, ¿sí? Entonces nos dan este ángulo conocido como ángulo azimutal y este ángulo de aquí conocido como ángulo transversal. Se llama transversal porque se encuentra en el plano XY. Este se llama azimutal porque se forma con una diagonal que se encuentra en el plano XY y la fuerza, ¿sí? Muy bien, pues comencemos con el desarrollo. Para el desarrollo de este problema vamos a hacer lo que es el diagrama de fuerza, ¿sí? Entonces, en el diagrama de fuerza, ¿qué tiene? Primeramente dibujamos tal como estaba dada la figura, los datos que nos daba. Teníamos nuestro vector fuerza, esta diagonal que tiene un valor de 7 kN. Y finalmente los ángulos. Este ángulo era el ángulo azimutal y este es el ángulo transversal. Lo que nos pide calcular son la fuerza F y los ángulos directores coordenados. Para esto, el primer paso, vamos a identificar en dónde se encuentran las componentes, ¿sí? Las componentes siempre parten desde el origen hacia el eje X, hacia el eje Y o hacia el eje Z. De a veces se van hacia acá o hacia acá, depende mucho de dónde está dirigida la fuerza. En nuestro caso, ¿cómo dibujamos las componentes? Desde el origen nos fijamos en dónde intersectan al eje X. En este caso lo intersectan en este punto. Es decir, desde el origen, este sería el inicio del vector y aquí terminaría mi vector de mi fuerza en el eje X. Aquí estaría mi componente en el eje X. Mi componente en el eje Y. Me ubico en el origen y hasta que choquen a mi eje Y. A mi eje Y lo chocan o lo intersectan en este punto de acá. Quiere decir que mi componente en el eje Y va a estar desde el origen hacia acá. Y finalmente mi componente en el eje Z va desde el origen hacia el eje Z. Pero en este caso ustedes van a decir, no hay ninguna línea que intersecta el eje Z. Entonces no hay componente en el eje Z. No. Realmente sí hay una componente, solo que esta gráfica no la proyecta. Pero en sí, lo que debemos hacer es lo siguiente. Si nos fijamos bien en la figura, esta línea de aquí sería mi componente en el eje Y, porque es paralela al eje Y. Por eso yo sé que esta línea de aquí es la misma que está acá, porque es paralela al eje Y. Ahora, en la misma figura nos dan esta línea que está al fondo, que la resalté un poco mejor por el dibujo. Esta línea es paralela al eje X, por lo tanto yo sé que tiene una componente en el eje X. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí también hay una línea paralela al eje Z, ¿sí? Porque ambas son verticales. Sin embargo, no hay ninguna línea que lo choque, pero yo sé que esta componente va acá. Entonces, ¿cómo sé si va hacia arriba o hacia abajo? Bueno, en la gráfica podemos ver que va hacia arriba, pero ¿cómo lo vemos si analizamos la figura? Este es nuestro origen, ¿no es cierto? Este origen se encuentra aquí y básicamente nos desplazamos y podemos decir que este sigue siendo nuestro origen porque nos estamos desplazando a través de esta diagonal, ¿sí? Entonces, este es nuestro origen y nuestro origen, ¿hacia dónde se va la línea? Hacia arriba. Por lo tanto dibujo una línea de aquí mismo hacia arriba con esta misma longitud y tendría mi fuerza en el eje Z, ¿sí? Entonces la gráfica me va a quedar de la siguiente manera: mi componente en el eje X, mi componente en el eje Y y mi componente en el eje Z. Esta longitud de este vector es la misma que está acá, la longitud de este vector es la misma que está acá y la longitud de este vector es la misma que está acá, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos identificadas las componentes, debemos separar este triángulo, ¿sí? Entonces, para separar este triángulo, yo primeramente debo identificar en dónde se encuentra el ángulo recto, ¿sí? En nuestro caso, el ángulo recto en el triángulo de color rojo se ubica en donde intersecte la diagonal con el eje Z, ¿sí? En este caso, esta línea es paralela al eje Z y esta es la diagonal. Significa que el ángulo recto está aquí. Este lado sería mi fuerza en el eje Z. Esta línea de aquí sería mi fuerza F y finalmente esta diagonal sería 7 kN. Y para mi triángulo de color azul, ¿en dónde se ubica el ángulo recto? Se ubica en la intersección de la componente en el eje X con la componente en el eje Y. Este es el eje X y este de aquí es el eje Y, ¿sí? Porque es paralela al eje Y. Por lo tanto, en donde chocan estas dos líneas hay un ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo recto, ¿sí? Entonces, ahora que identificamos el ángulo recto, colocamos los nombres de cada lado. Este lado sería mi fuerza en el eje X, este lado sería mi fuerza en el eje Y esta diagonal sería 7 kN, ¿sí? Entonces, lo que dije aquí está plasmado justamente acá. Entonces, con estos triángulos es lo que vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? El análisis, tanto análisis es para esta parte de aquí.
Una vez que nosotros tengamos bien dibujado esto y bien dibujadas las componentes, podremos hacer un desarrollo correcto de este problema. Entonces comencemos. Entonces necesitamos el diagrama de fuerza en el cual consta la fuerza con sus componentes y los triángulos que hemos separado. Y vamos a hacer el cálculo de la fuerza F y sus componentes, ¿sí? En este caso recordemos que en muchos casos anteriores nos daban la fuerza, nos daban el lado de este triángulo que era la fuerza total, pero en este caso no. Cuando a mí me dan la diagonal, yo tengo que aplicar otro proceso, ¿sí? Entonces cuando me da la diagonal, yo debo calcular los lados que no conozca. Entonces voy a comenzar con mi fuerza en el eje Z. Entonces yo debo utilizar funciones trigonométricas de la siguiente manera: que me relacione mi fuerza en el eje Z con el 7 kN y luego mi variable F, que es la fuerza, igualmente con esta fuerza de 7 kN. ¿Por qué? Verán, voy a comenzar primeramente con el eje Z. Aquí yo debo aplicar la función tangente. ¿Por qué tangente? Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza en el eje Z, sobre el cateto adyacente, que sería 7 kN. Planteo esta función y tengo de la siguiente manera. ¿Por qué planteo así? Porque mi objetivo es que solo tenga una incógnita para poder despejarles, por eso que utilizo la función tangente. Entonces aplico la función tangente para encontrar este lado, ¿sí? Entonces siempre cuando me den esta diagonal de acá abajo, yo voy a aplicar la función tangente del ángulo. Entonces debo despejar mi fuerza en el eje Z, por lo tanto este tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Comienzo a despejar mi fuerza en el eje Z, por lo tanto este 7 kN que está dividiendo pasa a multiplicar y tendría fuerza en el eje Z igual a 7 kN por tangente de 30. El tangente de 30 grados es 0.577. Multiplico estos dos valores y tengo que mi fuerza en el eje Z es de 4.041 kN, ¿sí? Ahora tengo que ver si este valor realmente es positivo o negativo. Entonces cuando aplico estos triángulos tengo que fijarme en el diagrama de fuerza, a ver si es positivo o negativo. Me voy a mi componente en el eje Z. Esta componente, si vemos su gráfica, ¿cómo va? Va desde el origen hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Se está acercando hacia el eje Z. Cuando esta componente hace eso, significa que esta componente es positiva, así que queda con el signo de más. Vamos con nuestra siguiente componente, que sería encontrar la otra variable. Ya encontré la otra variable, encontré una variable que es mi fuerza en el eje Z. Ahora debo calcular la otra variable. Esta variable es la fuerza total, ¿sí? Entonces esta fuerza debo relacionarla con este lado de aquí, es decir, debo relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica debo usar? El coseno. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Planteamos esta relación. Entonces para este caso yo debo despejar esta variable F. Entonces en el miembro derecho está dividiendo, así que pasaría al miembro izquierdo a multiplicar. Entonces tendría fuerza por coseno de 30 grados igual a 7 kN. Como yo solo deseo encontrar mi fuerza, este coseno de 30 grados que está multiplicando pasaría a dividir y tendría que mi fuerza es igual a 7 kN por coseno de 30 grados. Entonces reemplazo valores. 7 kN dividido para coseno de 30 grados es 0.866. Divido y mi fuerza es de 8.083 kN. Pero ojo, que este es el valor que me pide el libro. Por lo tanto debo usarle con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso 3 es menor que 5, así que no tengo que redondear. Por lo tanto mi fuerza sería de 8.08 kN, ¿sí? Porque ese es uno de los datos que me pide el libro. Una de las respuestas, mejor dicho. Muy bien, ya encontré las dos variables en el triángulo de color rojo. Voy con mi triángulo de color azul, ¿sí? Entonces en mi triángulo de color azul, mis variables son mi fuerza en el eje X y mi fuerza en el eje Y. Entonces debería aplicar las funciones seno y coseno. ¿Por qué? Porque con respecto a este ángulo, ese es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Entonces debo relacionar. ¿Qué función me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. ¿Qué función me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno, ¿sí? Entonces aplico lo que es la función seno. Entonces seno de 40 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería 7 kN. Así que planteo la función trigonométrica. Mi fuerza en el eje Y es lo que yo deseo despejar, por lo tanto antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Porque yo deseo despejar mi fuerza en el eje Y. Ahora que hice esto, recién en este momento comienzo a despejar, por lo tanto este 7 kN que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza en el eje Y va a ser igual a 7 kN por seno de 40.
reemplazamos valores. 7 kN por seno de 40 grados es 0.643. Multiplico estos dos valores y mi fuerza en el eje Y es de 4.5 kN. Ahora debo ver si este valor es positivo o negativo. Entonces para eso me voy a mi diagrama de fuerza y me veo una componente. La componente desde el origen va hacia acá, hacia la izquierda. Incluso este es mi componente en el eje Y, que está mal. Mi componente en el eje Y va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué está haciendo esta componente? Se está alejando del eje Y, ¿sí? Se aleja. Por lo tanto, cuando una componente se aleja del eje, significa que es negativa. Entonces, realmente mi fuerza en el eje Y tiene un valor de menos 4.5 kN, ¿sí? Finalmente vamos con mi otra componente, con mi otro cateto, que sería mi fuerza en el eje X de este triángulo. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza en el eje X sobre la hipotenusa, que sería 7 kN, ¿sí? Planteo la relación. Debo despejar mi fuerza en el eje X, pero por esta variable, como deseo despejarla, debe estar en el miembro izquierdo. Entonces, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Este 7 kN que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza en el eje X es igual a 7 kN por coseno de 40 grados. Reemplazo el valor de coseno de 40 grados es de 0.766 y mi fuerza en el eje X es de 5.362 kN. Ahora debo ver si esta fuerza realmente es positiva o negativa. Me voy a mi diagrama de fuerza y veo la componente. Recuerden, si esta componente en el eje X va desde el origen hacia acá, ¿qué está haciendo? Se está acercando hacia el eje X. Entonces, cuando una componente se acerca al eje, significa que es positiva. Por lo tanto, esa fuerza en el eje X es positiva, así que se mantiene con el más. Ahora que tenemos nuestras tres componentes y de paso hemos calculado la magnitud de la fuerza resultante, yo puedo hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados. Entonces, comencemos con el ángulo director alfa. Recuerden que alfa siempre está relacionado con el eje X, entonces coseno de alfa es igual a mi fuerza en el eje X sobre la magnitud de la fuerza total. Recuerden que esta es la fuerza total, no quiero que se confundan. Esta de aquí es la fuerza total, ¿sí? Esta es solo una fuerza en la diagonal, no es paralela a ninguno de los ejes. Esta es la fuerza que a mí me interesa. Debo dividir estas componentes para la fuerza total. Entonces, fuerza en el eje X ya había calculado que era de 5.362 kN y la fuerza total es de 8.083 kN. Recuerden que esta parte de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo voy a utilizar esta variable para otro cálculo, siempre debo tomar la variable con mayor número de decimales, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Kilonewtons con kilonewtons se simplifican, tendría coseno de alfa igual a 0.663. Despejo alfa, por lo tanto tendría coseno a la inversa de 0.663 y me dice que alfa tiene un valor de 48.439 grados. Como este es un valor que me pide el libro, este valor debe estar con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso 3 es menor a 5, así que no debo redondear. Por lo tanto mi ángulo alfa es de 48.4 grados. Voy con mi siguiente ángulo director coordenado, que es beta. Beta siempre va a estar relacionado con el eje Y. Por lo tanto, coseno de beta es igual a mi fuerza en el eje Y sobre la fuerza total, ¿sí? Reemplazo los datos. Mi fuerza en el eje Y era de menos 4.5 kN. La fuerza es de 8.083 kN. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica. Tendría que coseno de beta es igual a menos 0.557. Despejo el beta, así que sería coseno a la inversa de menos 0.557. Beta tiene un valor de 123.826 grados. Asimismo, el libro solo acepta tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, 8 es mayor a 5, así que tengo que redondear. Después del 123, ¿qué número sigue? Sigue 124. Por lo tanto, beta tiene un valor de 124 grados. Finalmente calculamos nuestro último ángulo director coordenado conocido como gamma. Gamma se relaciona con el eje Z, por lo tanto, coseno de gamma va a ser igual a mi fuerza en el eje Z sobre la fuerza. Entonces, coseno de gamma, reemplazamos la fuerza en el eje Z, que es de 4.041 kN. La fuerza es de 8.083 kN. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica. Tendría que coseno de gamma es de 0.5. Despejo, gamma es igual a coseno a la inversa de 0.5. Y coseno a la inversa de este valor me dice que gamma es de 60 grados, ¿sí? Entonces, bueno, con esto he concluido el video del día de hoy. Entonces, recordemos, para hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados, yo siempre debo saber las componentes de mi fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Es lo único que adicionaría a esta explicación. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente
Recuerden que cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.